general hay una misericordia especial para nosotros, para la iglesia, para su pueblo. Y precisamente pensando en esa iglesia del Señor, hoy cuando estaba preparando la enseñanza, encontré algo bien interesante de lo que tiene que ver con la iglesia. Cuando entendemos que la iglesia no es de nosotros, sino es de Cristo, y que no es para nosotros, sino es para su gloria y para su honra, entonces también nos damos cuenta que nosotros hacemos parte ¿de qué? De esa divinidad de Dios. Es una verdad esperanzadora, es una verdad que nos da esperanza de que estamos en las manos de un Dios santo, poderoso, y que hacemos parte de ese plan divino y especial de Él. En la Biblia de estudio Herencia Reformada hace una explicación que es extensa, pero se basa en el Salmo, no vamos a buscarlo, en el Salmo 87:3, donde afirma que la iglesia es la ciudad de Dios. Es una ciudad donde tendremos la seguridad de que tiene altas murallas y de puertas robustas. Pero además asegura 4 verdades. La primera, que su lugar es único en los propósitos y amor eterno de Dios. Segundo, que los derechos y privilegios que Dios le concede a sus miembros es en el pacto de gracia. Tercero, que la promesa es que Dios va a proveerle toda cosa buena, así de alejarla de todo mal, o hacer que ese mal que suceda al final sea beneficioso para la iglesia. Y cuarto, que la seguridad final de todo es que se establecerá la tierra prometida en la gloria final de Cristo. Aprendíamos eso y quería compartirlo. Esta introducción es debido a que hoy estudiaremos una porción que se encuentra en la primera carta de Pedro. Y vemos que Pedro le escribe ¿a quién? A la iglesia, como la mayoría de cartas, tanto de Pablo como Pedro y las epístolas, fueron escritas directamente ¿a quién? A la iglesia, como la palabra de Dios es un propósito que está escrito, ¿es para quién? Para su iglesia. Persona que no se haya sido rescatada, nacida de nuevo, pues leerá la palabra y no la entenderá. Nosotros seremos iluminados para conocer la verdad a través del Espíritu Santo. Entonces, esta aclaración la enfatizo para tener claro lo siguiente: ¿cuáles son los beneficios para la iglesia que son eternos? Y que tendremos aflicciones y dificultades, pero serán pasajeras porque estamos en un peregrinaje, que tienen un propósito divino. Es Dios mismo actuando para glorificarse Él mismo. Entendiendo esto, como introducción, los invito a que vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del verso 1 hasta el 9, pero nuestra sección que estudiaremos será del 3 al 9. Pero quiero que vayamos al verso 1 del capítulo 1. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para la esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser más manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora
por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlos visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Así como orábamos hace poco, te pedimos que esta palabra cumpla con el propósito de enseñarnos, de redarguirnos, de corregirnos y de instruirnos, Señor, para que al final podamos dar testimonio de esa gloriosa salvación, Señor, de ese glorioso intercambio que tuviste, Señor, para con nosotros. Hoy te rogamos que seas tú hablando, Señor, que me guardes, Padre Santo, del orgullo, que me guardes de creer que esto que preparamos, Señor, es para nosotros, no es para tu pueblo y es para glorificar tu nombre, es para que cada uno de los que estamos aquí podamos ser enseñados, corregidos y vivamos una vida santa y separada del pecado, conforme a tu preciosa voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gracias, Señor. Entonces, de acuerdo a la palabra, ¿por qué iba yo o por qué arrancamos desde el verso 1 cuando vamos a estudiar desde el verso 3? Me parecía importante que entendamos por qué Pedro, o cómo es el saludo de Pedro, a quién saluda Pedro, a su iglesia, pero cuáles son las condiciones en que esta iglesia está. Dice, los expatriados a los que saluda Pedro, dice, estos son la iglesia de Cristo, las personas que han puesto su fe y su vida al servicio de seguir a Cristo. Por este motivo es que eran expatriados, sacados de sus lugares de origen y perseguidos, muchos de ellos por esa causa, por seguir a Cristo. Pedro se refiere a estos cristianos judíos y gentiles, considerándolos como un Israel exiliado, ya que tienen su continuación en Cristo y en aquellos que se identifican con Él. Pero también les recuerda que hay otras iglesias en otras partes que se encuentran atravesando la misma situación, están pasando por un exilio similar. Acá vemos claramente la intención de Pedro al escribir esta carta. ¿Cuál es? Que estos seguidores de Cristo estuvieran, ¿qué? Firmes en la fe en medio de las pruebas y las persecuciones. Esa es básicamente la intención de la primera carta de Pedro. ¿Para quién? Para con su iglesia, para los que han puesto la fe en Jesucristo, para los que se han arrepentido y han tenido la gallardía de decir yo sigo a Cristo. En esa época, pues era muy diferente como nos ha tocado a nosotros acá, en el contexto de nosotros aquí, pues decir cristiano se ha vuelto hasta, entre comillas, de moda, pero en ese momento, pues realmente estaban siendo torturados, castigados, perseguidos, exiliados, ¿sí? Ese es igualmente lo que está pasando a nosotros. Muchas veces nos sentimos perseguidos por la familia o nos sentimos de alguna forma señalados, pero necesitamos estas palabras de aliento como las tuvo la iglesia en ese tiempo para nosotros hoy día, para que al final consigamos cuál es el propósito y entendamos el propósito de haber sido llamados iglesia. Entonces, por eso me parece importante que tocáramos el tema y miráramos el saludo que Pedro tiene para con su iglesia. El título de esta enseñanza es La esperanza del creyente y el gozo de la salvación. Para eso sí estamos abordando desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Esta enseñanza la estructuré en tres partes. La primera va del verso 3 al 5,
donde dice Dios tiene misericordia de su pueblo y lo hace nacer de nuevo para. Aquí vamos a ver en la primera parte de la estructura el para qué el Señor ha tenido misericordia y para qué da el nuevo nacimiento. Del verso 6 al verso 7 vemos que las pruebas tienen un propósito también. Y del verso 8 al 9 vemos que la fe en Cristo es la que nos llevará a la salvación de nuestras almas. Entonces vamos al primer punto. Dios tiene misericordia con su pueblo y con sus escogidos. ¿Con un qué? Con un propósito especial. Nos hace nacer ¿para qué? Para una esperanza viva. Esto es una verdad que debe ser consoladora para el pueblo. Dice, esta esperanza está soportada únicamente ¿en qué? En la resurrección de Cristo. Pero también la esperanza es una firme convicción de las futuras promesas de Dios que se cumplirán. ¿Con quién? Con su pueblo. Esa es la esperanza para nosotros, que seremos ¿qué? Juntamente resucitados con Cristo, como lo dice la palabra en Colosenses 2:12. Cuando leemos Colosenses 2, no 2:12, sino antecitos, mirando en el contexto dice que viene hablando de ¿qué? De la plenitud en Cristo, donde ya que en Él fue crucificado ¿qué? Nuestro corazón. También fuimos ¿qué? Sepultados juntamente con Él ¿en qué? En el bautismo. Y juntamente ¿qué? Resucitados mediante ¿qué? La fe en el poder que lo levantó de los muertos. Aquí vemos que en Cristo tenemos todas esas promesas, esas verdades y esas realidades. Ya nuestro corazón fue crucificado, ya fuimos sepultados, ya sepultamos el pecado y fuimos resucitados y puestos con una nueva vida, un nuevo corazón y hemos nacido de nuevo. ¿Con un propósito de qué? De glorificar al Señor. Es Él el que hace la obra, es en Él, por Él y para Él, que es la obra del Señor en cada uno de nosotros, los que hoy somos piedras vivas dentro de la iglesia de Cristo. Esta esperanza es que el mismo Dios que hizo la obra en Cristo nos dio nueva vida y además nos adoptó como hijos. Ahora podemos llamarle Padre. Antes éramos sus enemigos, hoy día tenemos la bendición de llamar a nuestro Dios Padre. Aleluya por esa verdad. El segundo punto es, Él tiene misericordia y nos hace nacer de nuevo para, dice aquí la palabra, una herencia incorruptible y contaminada e inmarcesible. Es evidente que esa herencia depende y será sostenida solamente ¿por qué? Por el poder de nuestro gran Dios. Él es el que persevera a los creyentes hasta que lleguemos al cielo. Es Él en sus manos, Él es el que nos sostiene. Esa verdad es clarísima aquí. Romanos 8, 16 al 17, si quiere vayamos y lo leemos. Romanos 8, versos 16 y 17. Dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta herencia será igual a la de Cristo. Padeceremos en el peregrinaje para que al final podamos culminar la carrera. Él nos ha dado vida con un propósito y es para vivir para su gloria y para su honra. Es en su poder y su soberanía. La obra que comenzó la terminará y la sostendrá durante todo el tiempo. Esta es una seguridad
que tenemos clara. Es una verdad que el Señor es el que sostiene. Esta verdad es la que se llama la perseverancia de los santos, que también podemos llamar la seguridad eterna. Esta verdad se sostiene solo en la gracia de Dios, como dice en el capítulo 8 de Romanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y más adelante, en el mismo Romanos, en 8:39, dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Es una verdad consoladora, donde sabemos que es incorruptible, inmarcesible, y finalmente depende de Él y no depende de nosotros. Tenemos nuestra obligación, tenemos una responsabilidad, pero descansamos en que el Señor, la buena obra que comenzó, la terminará. La otra verdad que vemos aquí es que hace nacer para salvación, dice en el verso, creo que 5, dice, lo que está reservado al final de los tiempos, una paz con Dios y una liberación total del pecado para disfrutar eternamente de la gloria de Dios. Un verdadero y eficaz perdón de parte de Dios con los redimidos. Ya no seremos más sus enemigos, ahora somos parte de su familia y además tendremos una vida eterna juntamente con Él. Pero ahora en el verso 9 más adelante ampliaremos el propósito de esa salvación. En el segundo punto de la estructura vemos que además de que Pedro le explica y lleva a la iglesia a descansar en esa obra especial de Dios para con ellos, les anima a que Él desde allá sabe las pruebas, las persecuciones y las aflicciones que la iglesia está llevando, y los anima a mostrarles que esas pruebas tienen un propósito y que al final vuelven a ser un propósito divino. Y es donde vamos a introducirnos un poquito en el tema. Voy a volver a leer del 6 al 7, donde dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí vemos claramente que esa fe, cuando vienen las pruebas, lo que hace es autenticar la verdad en el corazón del creyente. Las pruebas serán una realidad en la vida del creyente. Todos sufriremos aflicción, sufriremos dolor, enfermedad, situaciones económicas difíciles, ansiedad, bueno, cosas que todo ser humano, por la condición del mundo en el que estamos, las vamos a sufrir. Pero todas esas situaciones, finalmente, de acuerdo a nuestra verdad mental y a nuestra confianza en la fe, será evidente en qué creemos y a qué le creemos. Y esa actitud pues confirmará nuestra fe. O muchas veces nos daremos cuenta de que nuestra fe es pequeña, pero la palabra de Dios también nos da esperanza en eso, que si la fe es pequeña, existe, y que como un grano de mostaza crecerá después en la medida en que el Señor nos va fortaleciendo. Pero como dice la palabra en Santiago 1:12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta corona de vida se refiere a la vida eterna, que solo se obtiene mediante la resurrección de Cristo. Y viviremos estas pruebas dando ¿qué?
alabanza, gloria y honra a Jesucristo. Es una bendición que tengamos pruebas, porque esas pruebas nos vayan a llevar a depender del Señor, y esas pruebas al final nos darán la corona, que es la vida eterna. Además de que esas pruebas de alguna forma autentican nuestra fe, también hacen una tarea específica con nosotros, y es que nos purifica. Dice, las pruebas finalmente serán un método de purificación del alma. Nos llevarán a confiar más en ¿quién? En Dios, no en nuestras obras, o circunstancias, o capacidades personales. Solamente en el poder de la obra perfecta de Cristo, entendiendo el amor y el sacrificio que Cristo en la cruz hizo, también nos motivará a apartarnos del pecado. Cuando nosotros entendemos la obra que el Señor hizo con nosotros, eso nos tiene que motivar a vivir una vida santa, a apartarnos del pecado, a ser diligentes con esa mortificación del pecado, a exponerlo si hay que exponerlo, a luchar contra él, a amputarlo de nuestra vida para que podamos diligentemente vencer el pecado, con la confianza de que lo venceremos es en Cristo, con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo. En Romanos 5, del 3 al 5, vemos lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es una palabra esperanzadora para la iglesia, importantísima, porque dice, aquí dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, muestra una cadena en las manos de Dios, donde la cadena dice que la tribulación va a producir ¿qué? Paciencia. La paciencia prueba, y finalmente la prueba que nos va a llevar a esperanza, porque esta esperanza está dada en la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Y por último, el tercer punto del verso 8 al 9, donde leemos, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿sí estoy bien? No, me fui mal, perdón. Es que estaba en 2 de Pedro, discúlpenme. A quien amáis, está hablando de Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo infalible y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los cristianos debemos vivir por fe y no por vista. Debemos amar a aquel que nunca hemos visto. Recordemos a Tomás, que Jesús mismo le reprende y afirma en Juan 20, 21. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ya que 2 versos más adelante vemos que todo lo que está escrito es con un propósito. En Juan 20, 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la vida eterna, creyendo en la obra de Cristo, creyendo en su vida santa, creyendo en su muerte y creyendo en su resurrección. Bienaventurados nosotros que sin haberlo visto podemos creer. ¿Por qué? Por una fe que ha sido puesta por Dios para que nosotros, acercándonos a su palabra, podamos vivir para Él. La fe finalmente nos llevará ¿a qué? A la salvación de nuestras almas, ya que nuestra confianza no será en nuestras obras o en las circunstancias,
será en la obra completa de Cristo. ¿Nos llevará a vivir qué? En paz con Dios, con la certeza de que ya no somos enemigos de Dios, con la certeza de que ya no estamos en deuda con Dios, pero con una convicción clara de que tenemos comunión con Él. Y cuando nosotros tenemos una comunión y entendemos con quién es esa comunión, sabemos que Dios es santo, 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 entonces esa comunión nos debe llevar a vivir una vida santa, pero una vida confiada en que esa santidad viene de Él, ¿sí? Y finalmente, con la esperanza y el anhelo de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en algún contexto anteriormente creo que le teníamos temor a la venida de Cristo. Hoy día es una esperanza. Muchas veces en momentos de aflicción y desesperación decimos ven pronto, pero cuando miramos de que todavía hay muchas personas para que el Señor rescate, podemos decir ven cuando tú lo tengas provisto, pero mientras vengas, que podamos nosotros predicar el Evangelio, vivir para su gloria y hacer la tarea por la cual Él nos llamó a ser iglesia, a ser piedras vivas. ¿Qué aplicaciones, hermanos, podemos tener en este estudio? Primero, que Dios usa su misericordia para con su pueblo, esa misericordia especial que aprendíamos el domingo, con un propósito también especial, claro y contundente. Primero, que es para ese pueblo específico, que Él escogió por puro afecto de su voluntad y con un propósito específico y de forma irrevocable. La obra que Él comenzó en una persona, nadie ni nada la podrá deshacer. Es importante que los que hemos puesto la fe en Jesucristo tengamos clara esta aplicación. El Señor comenzó la obra con nosotros, la terminará. Cómo debemos vivir nuestra vida como si dependiera de nosotros, pero confiadamente en que es Él, en que estamos en sus manos. Pero esta aplicación debe ser clara para el corazón del creyente, para la vida del día a día. Muestra también que este pueblo es incorruptible, incontaminable e inmarcesible. Esta verdad nos lleva a descansar en el poder de Dios. Tenemos que tener claridad que el Dios al que nosotros seguimos es poderoso. Alguien me comentaba de que cómo podía una persona ser santa, si solo porque puso la fe en Jesucristo y se arrepintió. Claro, si nosotros vamos a Cristo, nos arrepentimos y vivimos para su gloria y para su honra, y el Señor realmente nos ha provisto de un corazón nuevo, nos ha dado un nuevo nacimiento, tenemos que descansar en que seremos incorruptibles, incontaminados e inmarcesibles. Pero, mientras tanto, debiéramos vivir en nuestra conciencia como si sí pudiéramos ser corruptibles y contaminables. Debemos ser diligentes en eso, pero debemos descansar que es en las manos del Señor, en que esa obra que Él comenzó la va a terminar. Esto nos da seguridad en que no depende de nosotros, sino de Dios mismo. Nos da esperanza también para soportar ¿qué? Las dificultades de la vida. Cuántas aflicciones, cuántos momentos de desesperanza, cuando viene la enfermedad, cuando viene una situación económica difícil, cuando nos falta un ser querido, tantas dificultades diarias que tenemos. Aquí pues nos da esperanza. Esto sabemos que es la realidad por estar en un mundo caído, un mundo que vive en pecado, y nosotros como pueblo de Dios estamos acá, pero no somos de acá. Y mientras estamos acá, estamos en un peregrinaje que vemos que de alguna forma esas dificultades nos van a pulir el carácter y nos van a llevar a evidenciar nuestra verdadera fe. Y eso es una bendición. Hablábamos con mi esposa hace poco y yo decía, es como la enfermedad. Si usted no está enfermo, no va al médico.
Mientras nosotros no veamos nuestro pecado, no vamos a Cristo. Y es una bendición saber conscientemente que día a día tenemos que ir en arrepentimiento y fe a Cristo. Día a día tenemos una guerra montada contra el pecado. Día a día sabemos que estamos pecando, que debemos arrepentirnos, pero que tenemos la garantía de que seremos santos, porque Él es santo, de que podemos presentarnos a Él por la obra de Cristo. Otra enseñanza que nos queda es que reconocemos la salvación del alma. Antes éramos enemigos de Dios. Cuando logramos ver esa verdad en nuestra vida, vemos la obra de Cristo en la redención, en la expiación, en la remisión, en la justificación, en la propiciación, en la sustitución, en la imputación y en la reconciliación con Dios Padre. Obra realizada solamente por Cristo. Valoramos fielmente esa ¿qué? Preciosa salvación. Y por último, nos queda la enseñanza de que las pruebas y las dificultades en este mundo serán una gran bendición para nosotros. Nos ayudarán a purificar, a mortificar el pecado, a renunciar a los placeres de la carne y del mundo, a depender más de Dios, sabiendo que Dios mismo es el que ama, que al que ama disciplina. Esto es una bendición cuando nosotros somos traídos a prueba. Cuando el pueblo de Dios es traído a prueba y conocemos que Dios es soberano en todo, sabemos que esa prueba al final es para glorificarlo a Él, porque al final, si es por disciplina, pues corregiremos, y si no es por disciplina, pues dependeremos más de Él, y esa finalmente es el principal fundamento, que nosotros dependamos del Señor. Entonces, hermanos, la invitación hoy es a que los que han creído y han puesto su fe en Jesucristo, pues nos gocemos de esta bendita salvación. Que se note realmente en nuestra manera de vivir, de saludarnos, de servirnos los unos a los otros, de preocuparnos los unos por los otros, confiando que solamente en la obra de Cristo, mirando claramente que si tenemos algo bueno es porque viene del Señor, pero si logramos ver el pecado en nosotros, podamos ser diligentes en la mortificación de esto, pero que confiemos siempre en Cristo, en su obra y en la libertad que ya está dada para vencer el pecado. La palabra dice que seremos más que vencedores. ¿De qué? Del pecado. Esa es la tarea y por eso murió Cristo. Y a ti, amigo, que no has creído todavía, que puedes escuchar en este momento el Evangelio de Cristo, que puedes estar escuchando esta verdad, pues la invitación es que hay esperanza, que el verdadero propósito de la vida es vivir para Dios mismo, y eso se podrá lograr solamente naciendo de nuevo, al entender nuestra verdadera deuda de pecado ante un Dios santo, santo, santo. Amigo, ven, arrepiéntete y ve al único camino de salvación. Estas promesas son, todo lo que acabamos de escuchar ahorita son para su pueblo, pero eso no quiere decir que el que no sea pueblo hoy día no tenga una esperanza. La esperanza es Cristo. Ven en arrepentimiento y fe. El que cree en Cristo como su Salvador, que entiende que Dios ya lo tiene condenado, pero que hay una esperanza, Jesucristo. Esa es la invitación, hermanos. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, gracias por permitirnos estar hoy aquí. Gracias por regalarnos tu palabra, Señor.